Resolución 5109 del 2005. Aspectos generales. La Resolución 5109 del 2005 entrega las directrices para que cualquier empresa del sector de alimentos pueda entregar información de manera apropiada y sin generar engaño o confusión al consumidor sobre los productos que pueda encontrar en el mercado. Por lo tanto, se convierte en un reglamento técnico para que las empresas puedan mencionar cuáles son las declaraciones en materia de contenido y también de información relevante del producto que vayan a comercializar y que vayan a poner en una góndola. ¿A qué producto se aplica la resolución 5109 del 2005? Esta resolución aplica a todos los alimentos y materias primas de consumo humano que se comercialicen en Colombia y que sean envasados o empacados, indistinto también si son importados o nacionales. ¿Cuáles son los requisitos generales de la resolución? Si revisan el capítulo 2, artículo 4, define esta resolución que la etiqueta o rótulo de los alimentos no deberá describir o presentar el producto alimenticio envasado de una forma falsa, equívoca o engañosa o susceptible de crear en modo alguno una impresión errónea respecto de su naturaleza o inocuidad del producto en ningún aspecto. Aquí queda muy claro y es literal lo que les acabo de comentar que está en esta resolución, que es importante que en el momento tal de que usted vaya a comercializar un producto y a desarrollar todo el proyecto de etiquetado y rotulado, pues que toda la información sea veraz y que limite a toda consta la entrega de información engañosa que pueda suscitar un posible daño en la salud del consumidor. Igualmente en el capítulo 2, artículo 4, también dice que los alimentos envasados no pueden describirse ni presentarse con un rótulo o rotulado en los que se empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones de índole gráfico que hagan alusión a propiedades medicinales, preventivas o curativas. Es muy claro también que bajo esta resolución no es posible colocar o dejar en las etiquetas y rótulos y proyectos de rotulado de sus productos alimenticios alusión a posibles frases relacionadas con propiedades de salud o propiedades preventivas o curativas. Esto está igualmente reglamentado en la resolución 333 del 2011. Requisitos generales igualmente que menciona esta resolución. Entonces, tengan en cuenta que todo rótulo o rotulado destinado para alimentos o materias primas no puede estar en contacto directo con el alimento, salvo previa autorización por parte del INVIMA y del Ministerio de Salud, los cuales deben de revisar previamente cuál es la composición de ese rótulo o esa etiqueta que vaya a entrar en contacto con alimentos, específicamente todo lo que tenga que ver con tintas y materiales con los cuales se debe hacer todo el análisis de migración total o de migración específica de esos componentes que pueden pasar al producto. Igualmente, alimentos que declaren que son 100% naturales no podrán declarar o no podrán poner como tal esta condición si tienen algún aditivo. Esto es muy importante para evitar posibles procesos de adulteración o de falsificación de producto. Recuerde que en materia regulatoria y en materia de proceso sancionatorio, la falsificación, adulteración y todo lo que tenga que ver con información errónea o información que se entregue al consumidor con índole doloso tiene tanto implicaciones civiles como penales según el Código de Procedimiento Penal que tenemos en Colombia.
Por lo tanto, para evitarse este problema, tengan en cuenta que en caso tal de que ustedes vayan a declarar su producto como 100% natural, no debe de tener ningún tipo de aditivo. No está permitido tampoco el describir el producto que sugiera que se trata de otro diferente. Ejemplo, algunos productos tienen un nombre que sugiere que es otro. En particular, supongamos hay un producto que se llama quesadilla y es fabricado a base de una harina o de una fécula o de una proteína como ejemplo de soya. El caso tal es que la denominación quesadilla se utiliza para productos lácteos, lo cual puede generar una posible confusión y también generar un producto que no cumple con las características tanto físico-químicas, sensoriales como también las nutricionales de un producto lácteo, ya que la misma denominación del producto define que es asignado a un producto lácteo y no a un producto fabricado a partir de un cereal o de un grano o de un vegetal. Es claro entonces de que se deben utilizar los nombres adecuados según las especificaciones técnicas que se definan tanto a nivel de las normas como también según la naturaleza física y físico-química del producto. Cuando se usen sabores artificiales parecidos al natural, debe declararse junto al nombre del alimento sabor artificial. Esto con el fin de limitar posibles declaraciones en los rótulos con respecto a aditivos que pueden generar sensación de que el producto es 100% natural cuando no lo es. ¿Cuáles son los requisitos en cuanto a información que deben de tener las etiquetas y los rótulos de un alimento según la resolución 5109 del 2005? Si revisamos el artículo 5 del capítulo 2, existen tres tipos de productos a los cuales se aplica, sea a un alimento empacado o procesado, una materia prima y un alimento fraccionado. Tengan en cuenta que los alimentos fraccionados son aquellos que son obtenidos de un producto inicial y que son sometidos a proceso de tajado o de ralladura para poder ser expendidos al público. ¿Qué información debe tener el rotulado? Pues debe tener un nombre, una lista de ingredientes, un peso neto y un peso escurrido, el nombre y la dirección del fabricante, el nombre y la dirección del importador en caso de que sea un alimento importado, país de origen, identificación del lote, la fecha de vencimiento, las instrucciones para la conservación, las instrucciones de uso y el registro sanitario. Todo alimento procesado que se comercialice en el territorio nacional debe de contar con un registro sanitario. Tengan en cuenta que existen algunas exenciones del registro sanitario, como lo son los certificados de no obligatoriedad, que los certificados de no obligatoriedad se utilizan para productos que no han sufrido ningún proceso de transformación, por ejemplo una fruta, por ejemplo un corte de carne que no ha sufrido ningún proceso tecnológico de transformación y que modifique sus características como materia prima o como insumo destinado para la industria gastronómica. Si revisan entonces, en la parte de alimentos se pide todo menos el país de origen, ya que se entiende de que si es un alimento importado, pues todo el trámite de nacionalización y todo el trámite de autorización del registro sanitario debe de contar con un representante responsable en el país de la importación. Si es una materia prima, pues se cumple casi todo menos, o se debe tener casi todo menos las instrucciones de uso y el registro sanitario, porque recuerden que estos tipos de productos tienen un certificado de no obligatoriedad. Y si es un alimento fraccionado, pues se le exige el nombre, el contenido neto y el peso escurrido, el nombre y la dirección del fabricante, el nombre y la dirección del importador, la identificación del lote, la fecha de vencimiento y las instrucciones para la conservación. No se piden las instrucciones de uso ni el registro sanitario, porque se entiende de que esto proviene de un producto al cual le han hecho un corte o le han hecho un proceso de rayado
el cual ya debe contar con su registro sanitario. Si revisamos igualmente el capítulo 2, en el artículo 5, define claramente qué debe tener el rótulo cuando vayan a revisar su producto en el mercado. Se puede usar igualmente pues cualquier tipo de formato siempre y cuando cumpla con estas características. Primero, pues puede usarse un nombre de fantasía, pero siempre al lado del nombre del alimento según su naturaleza. Este, por ejemplo, es un envase que contiene aceite de soya, entonces puede notar de que el nombre de fantasía es Sarita, y en la parte inferior pues puede notar que al lado está el nombre del producto según su naturaleza. Entonces es un aceite comestible de soya. También debe incluir la verdadera naturaleza del alimento de manera específica, como lo dice aquí, aceite comestible de soya. Debe ir siempre en la cara principal de la exhibición. ¿Cuál es la cara principal de la exhibición? Es la parte frontal que siempre va a estar visible en la góndola o en el espacio que va a revisar el cliente con respecto al nombre del producto y la denominación del mismo, puede ser una marca o un nombre de fantasía. Y por último, pues debe estar la lista de ingredientes. Deben estar por orden decreciente de peso, y si es un ingrediente compuesto, pues se deben de listar, salvo si este ingrediente compuesto es menor al 5% de la composición de todo el producto. Y si tiene aditivos con alguna función tecnológica, debe declararlos. Algunos alimentos compuestos tienen algunos aditivos como secuestrantes, antioxidantes o cualquier tipo de coayudante tecnológico o aditivo que cumplen una función en el producto. Esos deben estar mencionados en el ingrediente compuesto. Y por último, el agua añadida debe ser mencionada siempre y cuando sea parte de un producto dentro de su formulación. Ejemplo, los productos que son empacados en una salmuera. Esa salmuera está compuesta por agua, entonces hay que adicionarla o hay que mencionarla en el listado de ingredientes. Importante tener en cuenta la definición del nombre de los alimentos. En Colombia tenemos varias regulaciones o una normatividad específica para cada producto. En el caso de agua potable tratada, nos rige la resolución 12186 de 1991 y que define cómo debe ser mencionado en el etiquetado y rotulado del producto o en el rótulo del producto el agua como tal. Igual sucede con las bebidas hidratantes energéticas que está en el decreto 2229 de 1994, los néctares, jugos, refrescos y pulpas que están definidas en la resolución 3929 del 2013, los derivados lácteos que están en la resolución 2310 de 1986, la sal que está definida en su denominación según el decreto 547 de 1996, colorantes en mezcla se aplica la resolución 10593 de 1985, aliños, condimentos y mezcla de condimentos la rige la resolución 4241 de 1991 y sardinas el decreto 337 del 2006. Dependiendo del tipo de producto que ustedes vayan a fabricar, pues deben de tener en cuenta estas resoluciones para encontrar cómo mencionar adecuadamente según la naturaleza de su producto, mencionar el nombre del alimento que ustedes vayan a fabricar. También es importante tener en cuenta la lista de ingredientes genéricos que la resolución 5109 del 2005 tiene estipulada. Por lo tanto, los invito también a que revisen la resolución. Aquí pues van a encontrar un listado bastante interesante. Por ejemplo, si ustedes encuentran de que su producto tiene aceites refinados distintos del aceite de oliva, ustedes pueden declarar en su etiqueta con la denominación aceite junto al término vegetal o animal, clasificando con el término hidrogenado o parcialmente hidrogenado según sea el caso.
En caso de grasas refinadas, se pueden utilizar grasas, la denominación grasas, junto con el término vegetal o animal según sea el caso. Los almidones, que muchos alimentos en sus ingredientes contienen almidones, almidones que sean distintos a los modificados químicamente, se pueden utilizar la denominación almidón o fécula. Igualmente sucede con productos pesqueros, todas las especies de pescado, cuando este constituya un ingrediente de un producto principal y que este no esté denominado en el rótulo, se puede mencionar en la etiqueta o en el rótulo como con la denominación pescado. Y así sucesivamente ustedes van a encontrar en esta resolución las posibles denominaciones genéricas de los ingredientes que ustedes pueden aplicar en su etiquetado o en su proyecto de etiquetado y rotulado de su producto. Los aditivos alimentarios, que es algo bastante puntual que define la resolución 5109 del 2005, define lo siguiente: cuando se trata de aditivos alimentarios de uso permitido en los alimentos en general, pertenecientes a las distintas clases en las cuales se ha clasificado según lo que haya definido el Ministerio de Salud o el Codex Alimentarius, deberán emplearse los siguientes nombres genéricos junto con el nombre específico, y se podrán anotar de manera opcional el número de identificación internacional, que esto lo ha definido el Codex Alimentarius. En este caso, pues tengamos en cuenta que nosotros tenemos 30 tipos de aditivos alimentarios, desde acentuadores de sabor, acidulantes, agentes aglutinantes, antiaglutinantes, anticompactantes, antioxidantes, aromatizantes, blanqueadores. Existen una serie de clasificaciones de nuestros aditivos usados en alimentos y que ustedes deben de tenerlo en cuenta cuando vayan a desarrollar su proyecto de etiquetado. Con respecto a los aditivos también deben, si están en listas positivas del Codex o de MinSalud y que son utilizados de manera genérica en muchos productos, pues pueden mencionarse en su etiqueta o en el proyecto de etiquetas de la siguiente forma, siempre y cuando pues hayan sido autorizados en la fabricación de alimentos. Ejemplo: aromas y aromatizantes expresados como natural o idéntico al natural, sabores o saborizantes, almidón, almidones o almidón modificado o almidones modificados. Esto con el fin de sintetizar en función de todos los tipos o de clasificaciones de aditivos que hay, poder simplificar según el grado de seguridad que tengan estos ingredientes y específicamente lo que son aditivos en la fabricación de alimentos. Más sin embargo, por recomendación personal, pues ustedes pueden hacer la respectiva clasificación de sus aditivos, indistinto si lo pueden utilizar con esta denominación o con la denominación estándar que define esta resolución. Productos que tengan tartrazina deben de mencionar en la lista de ingredientes o en el rótulo que tienen amarillo número 5 o tartrazina de manera visible, ya que este producto genera cierta hipersensibilidad en las personas que sean sensibles a este aditivo. Y productos que tengan el edulcorante aspartame debe mencionar que el producto no tiene la capacidad de ser consumido para fenilcetonúricos. Las personas que son fenilcetonúricas pues son sensibles a la fenilalanina, y que esta fenilalanina está presente en este edulcorante artificial. Por lo tanto, debe ir en el rotulado: fenilcetonúricos contiene fenilalanina. Eso es una leyenda que debe tener de manera obligatoria en caso de que su producto esté utilizando aspartame como ingrediente o aditivo alimentario. Con respecto al contenido neto, pues está declarado o debe estar declarado bajo el sistema métrico internacional en unidades de peso si es para productos sólidos, en unidades de volumen si es para productos líquidos, o indistinto que puede ser de peso o volumen para productos semisólidos o viscosos. Y los alimentos que están en medio líquido, por ejemplo frutas en conserva o vegetales en conserva, deben presentar en la etiqueta o en el rótulo
tanto el peso neto como el peso escurrido. Tengan en cuenta que el peso neto es el peso con la salmuera y el peso escurrido es el producto sin la salmuera. Para identificar cuánto es el tamaño con respecto a las alturas mínimas de números y letras que deben de tener las declaraciones impresas en el contenido neto, se ha definido, pues igualmente en Estados Unidos está el manual NBS 130 de 1992 en la página 60, define, dependiendo del área principal de la cara de exhibición, cuánto es la altura mínima de los números y las letras y la altura mínima de la información del rótulo soplado, formado o moldeado sobre la superficie del envase. Esto es muy importante para las personas que diseñan envases o empaques para evitar posibles confusiones con las autoridades sanitarias sobre el tamaño tanto de la información que debe tener el peso neto como también todo lo relacionado con etiquetas que está definido con rotulado nutricional, que está en la resolución 333 del 2011. Igualmente la Comunidad Europea definió también cuál es la altura mínima de números y letras según el número de caracteres, el tamaño mínimo de los caracteres según la relación del contenido neto que tenga. Entonces, si el contenido neto es igual o menor que 200 gramos, la altura mínima de números y letras debe ser de 3 milímetros. Y si es mayor de 200 gramos y hasta 1 kilogramo, inclusive la altura mínima de números y letras debe ser de 4 milímetros. Y si es mayor de 1 kilogramo, debe ser, o de la altura mínima de números y letras para declaración de contenido neto, debe ser de 6 milímetros. Con respecto a la identificación del lote, también la resolución 5109 del 2005 define que debe tener esta identificación de lote. El lote debe estar dentro del rótulo, grabado y de manera indeleble, preferiblemente sin utilizar ningún tipo de sticker. Se puede utilizar la palabra lote o la letra L. Y también esta identificación de lote debe permitir identificar la fecha de producción, la fecha de vencimiento y la fábrica que produce el producto, que produce el alimento que se vaya a comercializar. El lote también define la ley que puede ser la misma fecha de vencimiento y que puede ser un código numérico o alfanumérico. Aquí pueden notar varios ejemplos. Este es un ejemplo de lote en donde el lote o la identificación del lote es la misma fecha de vencimiento y que siempre debe estar generada de esta forma: vence, lote, día, mes y año, mes, día y año. Y si es simplemente un código alfanumérico, pueden notar que aquí tiene la letra L que lo define, que es lote, la fecha, tanto año, mes y día, y también es posible colocar la hora. Con respecto a la fecha de vencimiento pasa lo mismo que con el lote, debe ser visible, legible e indeleble. Por ningún motivo se utilizan stickers o está autorizado el uso de stickers para definir o para mencionar la fecha de vencimiento del producto, ya que esto se puede prestar para falsificación o adulteración del producto. Debe estar mencionado en el siguiente orden estricto: día, mes y año. El día se debe poner con números, el mes las 3 primeras letras o numérico y año los 2 últimos dígitos. Hay algunos casos especiales dependiendo de la fecha de vencimiento del producto. Si la fecha de vencimiento es menor a 3 meses, usted puede poner en su rotulado o en su rótulo el día y el mes, el día en números y el mes en letras. Y si es mayor a 3 meses, usted tiene dos alternativas: pues debe poner el mes y el año. El mes usted lo puede utilizar en día, en letras, los tres últimas letras, y o en dígitos, los 2 últimos dígitos. Y el año usted lo puede utilizar en los 2 últimos dígitos o el año completo.
¿Cuáles son las frases permitidas para determinar la fecha de vencimiento? Según la ley, usted puede utilizar las siguientes frases: fecha límite de consumo recomendada, fecha de caducidad, vence o su abreviatura que es FBTO, fecha vence o su abreviatura que es VEN, expira o su abreviatura que es EXP, o consúmase antes de. Si ustedes van a colocar fecha de duración mínima del producto, pues deben de colocar consumir preferiblemente antes de o antes del final de. O también, pues eso es alternativo, pues deben, en caso tal de que su producto requiera unas condiciones de conservación, pues de hecho debe manejarse por recomendación técnica, debe colocarse o debe ponerse o debe enunciarse las condiciones de conservación en caso tal de que necesite unos aspectos puntuales en materia de vida útil. No requieren fecha de vencimiento: la sal, el vinagre, los productos de panadería que son de consumo inmediato, el azúcar sólido, las gomas de mascar y los productos de confitería consistentes 100% en azúcares aromatizados o coloreados. Productos de confitería que traigan leche o cualquier otro tipo de componente no están amparados bajo esta exención. Y por último, la panela. Con respecto al etiquetado cuantitativo, que quiere decir cómo mencionar algunos ingredientes valiosos o caracterizantes del alimento. Por ejemplo, si el alimento tiene un alto contenido de antioxidantes de manera natural, se debe declarar pues ese componente, el porcentaje masa-masa, el porcentaje inicial de ese ingrediente al momento de la fabricación, relación masa-masa. No se consideran ingredientes caracterizantes aquellos que se adicionan para mejorar las características nutricionales o las características tecnológicas del producto desde el punto de vista físico-químico. Y los alimentos que tengan un bajo contenido de un ingrediente, pues debe declararse en la etiqueta pues el contenido en porcentaje relación masa-masa en el producto final, para revisar si realmente tiene un bajo contenido de ese ingrediente. Algún producto que genere hipersensibilidad o algún ingrediente o algún aditivo que genere hipersensibilidad, específicamente todo lo que tenga que ver con ingredientes, pues son de obligatoria declaración. Aquellos como los huevos y los subproductos, los crustáceos y los subproductos, los cereales que contengan gluten, maní y nueces, pescado y productos pesqueros, leche, derivados e incluyendo la lactosa, y el sulfito en concentración superior a 10 partes por millón. Otros aspectos importantes, pues los rótulos no deben de desprenderse de los envases o empaques. Los alimentos irradiados pues deben de contar con el símbolo que lo caracterice y debe mencionar de que es un alimento irradiado. En este caso pues puede notar de que este es el símbolo de los alimentos irradiados. Y algunas exenciones en el rotulado: productos que tengan un pequeño tamaño deben de mencionar todo el tema relacionado con la composición de ingredientes y todo lo relacionado con el rotulado, e en otro empaque puede ser incluso en una unidad de empaque que agrupe estas unidades más pequeñas. Y unidades que tengan un área inferior a 10 centímetros cuadrados, pues se exceptúa que puedan tener la lista de ingredientes, el lote y la forma de conservación y fecha. Esto no aplica para especias y todo lo que tenga que ver con hierbas aromáticas. Un ejemplo de estos tipos de productos pueden ser los caldos Maggi, o estos caldos que se utilizan para la fabricación de las sopas, estos cubos que se utilizan, que por lo general pues es imposible que tengan todo este tipo de información nutricional, pero sí los tienen las cajas en donde están agrupadas cada una de estas unidades.